una continuidad en malas prácticas, ¿cómo es posible? Y nos vamos a referir a la presa Boca de los Ríos en la comunidad Pastor en la provincia de Santiago Rodríguez. ¿Qué pasa? Esta obra comenzó el año pasado, en enero del 2020, hace un año, en el gobierno presidido por el entonces presidente Danilo Medina. Y se hablaba de una obra que había sido anhelada por el profesor Juan Bosch y por fin se lograba llevar agua potable a una serie de comunidades de la línea noroeste, favorecer, facilitar el riego agrícola y vamos a construir esta presa. Perfecto. Sin estudio medioambiental, sin licencia, sin ningún tipo de permiso. Cambio de gobierno, una gestión que tiene como lema el cambio y estas autoridades continúan igual, sin ningún permiso, hasta que el Ministerio Público actúa y paraliza la obra. Como decía, estamos hablando de la presa Boca Los Ríos de la comunidad Pastor. ¿Quiénes actuaron en el gobierno anterior que permitieron que se iniciaran los trabajos de construcción de esta presa sin permiso alguno? El ministro de Medio Ambiente de entonces, Ángel Esteves, el director del INDRI de entonces, Olgo Fernández, y el director de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, EGI, de entonces, el ingeniero Demetrio Lluveres. Continúan con la misma práctica de cero papeles, cero permisos, el actual ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, el actual director del INDRI, el ingeniero Olmedo Cava Romano, y el actual director de EGI, el ingeniero Rafael Salazar. Estamos hablando de una obra que en su momento, en enero del año pasado, se hablaba de un valor de más de 2.000 millones de pesos. Y ya ustedes saben los beneficios maravillosos. Yo me recuerdo a Cosmar Benítez, entonces ministro de Agricultura, decía, esto es un hito para la agricultura, poder llevar, aumentar las zonas irrigables, o sea, maravillosas las obras. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dicen los ambientalistas? ¿Qué dicen las organizaciones de la línea noroeste? ¿Qué dicen los líderes comunitarios? Tienen miedo. ¿Por qué? Porque si no se ha hecho un estudio de impacto medioambiental, ellos dicen, pero en unos años puede haber una crecida, en unos años puede haber una inundación, puede desaparecer Guayubín, puede desaparecer Villa Vázquez. Esta es una duda que ellos tienen, incluyendo ambientalistas, y esta duda solo se disipa con un estudio y si medio ambiente otorga o rechaza la licencia que no ha actuado. Gracias a Dios aparece una persona responsable del Ministerio Público, nos referimos a la magistrada Sonia Espejo, ella está al frente de la Procuraduría de Medio Ambiente y Defensa de los Recursos Naturales del Distrito Judicial de Montecristi. Ella tiene 17 años trabajando al servicio del Ministerio Público. ¿Y su norte cuál es? Que se cumpla la ley. A partir de octubre ya comienza a recibir cartas y denuncias de ambientalistas, de organizaciones diferentes, comienza a averiguar, comienza a tocar puertas y entonces descubre, como me dijeron algunas de las personas con las cuales consulté, no tiene ni un papel de colmado. O este niño no tiene acta de nacimiento, documento alguno. Pero vamos a ver, Lea, tú me confirmas si ya tenemos ya a la la tenemos. magistrada. Ya está la magistrada. Buenos días, Sonia magistrada, ¿cómo está Espejo. usted? Sí, muy buenos días, María Elena, y a todo el equipo, y buenos días a todas las personas que están en sintonía en el país, a su orden. Gracias por acceder a hablar con nosotros. Sabemos que hay un proceso de investigación que será breve, pero sus palabras, su intervención, pero básicamente, ¿por qué usted paralizó los trabajos de construcción, ordenó la paralización de los trabajos de construcción de esta obra? Sí, muchísimas gracias, María Elena. Se escucha un poco la señal que no está muy bien, andamos en la zona de la línea noroeste. Ok, sí, le escuchamos bien. Sí, gracias. Fíjese, Sonia Espejo, quiero dejar claro, Sonia Espejo no paralizó la construcción de la obra del Ministerio Público y se paraliza en virtud de que recibimos denuncias. Ustedes saben que el Ministerio Público se apodera por cualquier tipo de denuncia, verbal, escrita, no importa la naturaleza.
Entonces, a finales de octubre comencé a recibir varias denuncias de moradores, de grupos organizados, de ambientalistas, no solo del municipio de Sabaneta, sino de la región. A partir de eso abrimos un proceso de investigación, realizamos traslados, reuniones, inspecciones al lugar, interrogamos muchas personas y luego de contactar y comunicar a las instituciones competentes en la construcción, facilitar los permisos, procedimos luego de verificar, como establece la ley 6400, Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, procedimos a paralizarla provisionalmente en mi condición de Ministerio Público de Medio Ambiente de la región del Departamento Judicial de Montecristi, porque no existen los documentos. La ley establece que para la construcción de una obra de esa naturaleza es fundamental tener la licencia, el permiso o el estudio de impacto ambiental, porque es lo que le va a decir a los moradores de esa zona, es lo que le va a decir a los ingenieros las posibles consecuencias, los posibles daños a futuro que puedan acontecer. Y debo decir que la realización de las inspecciones que hemos realizado por esa zona, había muchas personas que se sentían muy preocupados, porque si no hay un estudio que diga cuál es la factibilidad para la realización de esta obra, que nadie quita que dé mucho, que sale mucho provecho para la región noroeste, ¿por qué no? Pero primero hay que predecir lo que dice la ley. Vamos a realizar el estudio porque hay moradores de esa zona que se sienten muy preocupados por las posibles consecuencias que pueda contraer la construcción de esa presa sin antes haber realizado el estudio de impacto ambiental y la licencia que no la posee. Entonces, magistrada, la obra está paralizada provisionalmente. Magistrada, no el documento que establece la ley. Magistrada, hasta ahora, ¿cuál es la situación? ¿Que no existe ese estudio o que no se ha presentado? Bueno, si no lo han presentado es porque no lo tienen, pero las mismas autoridades están conscientes de que no tienen el permiso. Ellos están en un proceso de realización, pero los permisos per se que establece la Ley General de Medio Ambiente, la ley es clara en eso. Cuando se construyen obras de esa naturaleza, y lo dice claro y preciso. Es así, es así. Necesita el estudio de impacto ambiental. Debe tenerlo. Eso es lo que le va a llevar a mí me parece escandaloso que se hayan iniciado unos trabajos en una construcción de esa naturaleza sin los estudios de impacto ambiental. Eso violando la ley medioambiental abiertamente, eso es un escándalo. Y se supone, Julio, incluso que eso tiene financiamiento por organismos multilaterales que siempre requieren esos documentos. Exactamente. Por lo tanto, es hasta extraño, que no estén los documentos, porque se supone que deben presentarlos. Una fuente me dijo que usted hizo gestiones frente al ministro de Medio Ambiente, el director de la EGI y el director del INDRI, procurando los documentos, y que a los tres le confirmaron que los documentos no existen. Una fuente me dijo, ahí no hay ni un papel de colmado. ¿Esto es correcto? Los tres deberían ser procesados por eso entonces. María Elena, ¿es correcto eso? Sí, dígame, magistrada. María Elena, es importante que ustedes sepan que mi condición de Ministerio Público es un proceso que está paralizado provisionalmente y es una investigación que tenemos abierta. Todavía no sabemos cuál va a ser el final. Sin embargo, es bueno que usted sepa que en mi condición de Ministerio Público debo agotar todas las acciones que me permite la ley realizar. Y usted puede tener por seguro que antes de la paralización de una obra de esa naturaleza, usted puede tener, que no le quepa la menor duda, de que todas las diligencias habidas y por haber con las instituciones
responsables de esa construcción la hemos realizado. No más palabras, magistrada, de mi parte. Magistrada, no siendo que la obra se inició en el gobierno anterior y que los funcionarios actuales llegaron, no es posible que eso esté traspapelado, que ellos no hayan recibido la documentación del lugar, porque se supone que Medio Ambiente es el ministerio responsable de dar seguimiento, sobre todo porque es una obra que tiene trascendencia nacional y donde hay inversión del contribuyente dominicano. Esa pregunta, si hay algún papel papelado, sería bueno que, humildemente se lo digo, hacérsela a alguno de los incumbentes de esas instituciones, porque los míos no están papelados. Pero lo importante es que el país sepa y ustedes que hay una paralización provisional, porque a la fecha no han presentado ningún documento, ningún estudio de impacto ambiental para la realización de la misma, no han presentado ninguna licencia, y las instituciones responsables de la construcción, la EGI, SECON, son las instituciones que tienen que facilitar, el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces a la fecha no tenemos esa documentación. Sin embargo, hay una paralización provisional, como usted dice que esos papeles están extraviados. No, yo no he dicho que están extraviados. Yo estoy preguntando que si no es que ellos si en la referencia le han dicho, bueno, nosotros no lo tenemos, pero pudiera ser porque fueron los incumbentes anteriores que iniciaron la obra. Y estos la continuaron. Le tomo su palabra. Si los papeles están extraviados y aparecen en cualquier momento, entonces felices porque lo importante es garantizar, primero, que se aplique la ley, porque como vía de consecuencia, si no se aplica la ley con ese requisito tan fundamental para el futuro y porvenir, no solo de la comunidad del Pastor de Sabaneta, Santiago Rodríguez, sino para todos esos moradores de la región, ¿quién puede predecir un terremoto, un derrumbe? Eso es un requerimiento básico, usted tiene razón. Nadie aquí está cuestionando. El papel suyo ha sido responsable. Bueno, y las autoridades tienen la obligación de dar una respuesta. Tanto, bueno, gracias, magistrada Espejo. Muchas gracias. Marilena, muchísimas gracias. Marilena, permíteme aprovechar para hacer entonces un llamado tanto a las autoridades anteriores como a las actuales, cualquiera que quisiera hacer una precisión sobre eso. Si eso fuera así, que se ha dado una construcción de una presa violando la ley de medio ambiente sin los estudios de impacto ambientales correspondientes, estoy de acuerdo con que las autoridades que iniciaron eso sean procesadas todas. Bien. Estuvimos conversando con la magistrada Sonia Espejo, ella es la procuradora regional de Medio Ambiente en el Departamento Judicial de Montecristi. Y como representante del Ministerio Público, ordenó la paralización de los trabajos de construcción de la presa Boca Los Ríos de Santiago Rodríguez por la ausencia de estudio de impacto medioambiental, licencia y permiso correspondientes.